Bueno, creo que ya vamos a comenzar, doctor. De acuerdo. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una sesión más del seminario de matemáticas aplicadas. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar al doctor Héctor Manuel Becerra Fermín. El doctor Héctor es ingeniero en electrónica por el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Guzmán. Es maestro en ciencias en control automático por el CINVESTAR y es doctor en ingeniería de sistemas en informática por la Universidad de Zaragoza, España. Y desde el año 2012 es investigador aquí en CIMAR y hoy nos va a hablar acerca de teoría de consenso en robótica. Doctor Héctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues primeramente, un gusto estar con ustedes. He compartido seminarios pues, con nuestra área de computación, pero no me había tocado estar con invitación de seminario de matemáticas aplicadas. Es un gusto estar con ustedes. Eh, He convivido poco con el área, pero he tenido algunas experiencias. Un poco ahorita les platico y bueno, sería grato también en un futuro esto que sirva como una invitación a poder colaborar y yo estoy en la mejor disposición también para colaborar con estudiantes que estén interesados en estos temas. Les voy a platicar un poquito eh, introductorio lo que es teoría de consenso y cómo lo aplicamos en robótica, algunos resultados que hemos obtenido en los últimos años. Todo, por supuesto, con estos resultados serán con el apoyo de estudiantes. Todo lo que les mostraré son productos de tesis de estudiantes de maestría, tesis de estudiantes de doctorado y, bueno, pues también ahí aparecerán algunas referencias a ellos y algunas de sus publicaciones. Bueno, pues vamos a comenzar. De hecho, la palabra consenso, pues como tal, la utilizamos de forma coloquial. Entonces es algo que decimos, pues vamos a llegar a consenso, ¿no? Entonces, pues eso significa que vamos a llegar a un acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a considerar las ideas de todos para tomar una decisión finalmente. Entonces, esa idea se ve también en la naturaleza. Hay interacciones como se muestran aquí en estas imágenes. Seguramente hemos visto estas figuras ya cada vez menos por ahí en la naturaleza porque pues, ya cada vez hay menos aves también. Pero pues, hemos visto, yo creo que todo el mundo, una parvada de aves moviéndose muy bonito, que hasta forman a veces algunas figuras impresionantes de forma arbitraria. Pero hay algo interesante, que esos comportamientos se obtienen sin que todos estén de acuerdo del todo, sino que se transmiten información estas aves, estos agentes les vamos a llamar después, se transmiten información y de alguna manera la red, vamos a ver que esto después lo vamos a poder modelar como una red, esa interacción que hay entre los agentes, va a ser una red de comunicación que les permite tomar decisiones globales a partir de información local. Y entonces eso lo vemos en la naturaleza y en la robótica vamos a tratar de imitar estos tipos de comportamientos. Por cierto, si en algún momento hay preguntas, pueden a través del micrófono, porque no puedo ver al mismo tiempo el video, entonces pueden con el micrófono decirme si tienen alguna pregunta en cualquier momento, ¿va? Bueno, esto de los comportamientos y de tratar de imitar esto que vimos en las figuras, comportamientos de bandadas, de aves en particular, en 3D, en 3 dimensiones, se empezó a trabajar más en el contexto de gráficos por computadora, no tanto en control automático o en teoría de control, sino en este tema de gráficos, donde querían a través de una simulación de computadora, imitar estos comportamientos de bandada. Y bueno, pues por aquí Reynolds en el 87 propuso que a través de 3 reglas simples, que le llamó separación, alineamiento y cohesión, implementadas tal cual como 3 condicionales if, logró tener una simulación donde, bueno, pues se movían los agentes de tal manera que lograban mantenerse separados sin colisionar
Si se acercan más de una distancia, pues entonces se movían en el sentido contrario para separarse, de tal manera que se evitara una colisión. Hay que mantener una distancia mínima entre los agentes, eso es la separación. El alineamiento era que cada uno se movía de acuerdo a cómo se mueve el vecino, ¿sí? A los que puede ver en un cierto radio de detección, y eso les vamos a llamar vecinos. De acuerdo a cómo se mueven ellos, se trata de mover, por ejemplo, este del centro, que no está alineado con los demás, observa a este grupo y trata de moverse en la misma dirección que van los demás. Entonces eso le llama regla de alineamiento. La velocidad se ajusta de acuerdo a cómo se ven los vecinos. Y la cohesión es no separarse más de una cierta distancia, tratar de todos ir juntos en el grupo y moverse a través de esas tres reglas. Y por ejemplo, pues en ese entonces, en el 87, se tuvieron simulaciones. Esto de inicio que ya se ve a color, esta simulación que les presento, es un video que está en YouTube. Es una implementación reciente, pero vamos a más adelantito, se ve la implementación inicial del 87, está por ahí disponible. Ahí va a empezar ahorita. Desde condiciones iniciales arbitrarias, cada uno va a estar con una orientación distinta y después de un momento todos se empiezan a mover en la misma dirección, manteniendo una separación adecuada que se predefine y todos juntos. No se pierde uno por allá y se va lejos de los demás. Bueno, estos comportamientos se pudieron obtener a partir de esas tres reglas básicas. No hay un sistema dinámico que modele el movimiento, ni hay tampoco una noción de conectividad o más formal, sino que hasta después, por ahí unos 20 años después, surgieron algunas teorías, donde ya es la teoría de consenso que le llamamos y que les voy a platicar enseguida. Pero antes de eso, bueno, pues algunos problemas donde también efectivamente suceden algunos efectos similares es en las redes sociales, ¿sí? La opinión de una persona, al final de cuentas, también se ve y afecta a las decisiones que toman los demás. Se va propagando la información, pues, a través de la convivencia de la gente que se comunica, y entonces una opinión puede propagarse y al final, pues tomar un acuerdo, tomar una decisión común que la mayoría esté en ese sentido. Y, por ejemplo, también en las redes de sensores, si queremos medir la temperatura en una zona, por ejemplo, aquí una isla que se observa, y queremos transmitir la información hasta un sensor final que ya se va a una estación de tierra. Bueno, pues cada uno de estos sensores de temperatura va a medir y va a dar una opinión de la temperatura que está midiendo, pero a través de interacciones y de comunicación local, por ejemplo, estos tres que estoy señalando aquí. ¿Sí se ve mi ratón? Nada más para confirmar, por favor. Si alguien me dice, ¿se ve mi indicador? Sí, de percepción. Ok, gracias. Por ejemplo, estos tres que se están aquí, que hay flechitas, nos indican que hay comunicación bidireccional entre ellos y los tres están comunicados. Entonces, van a compartir información, estos tres se ponen de acuerdo y dan una opinión y básicamente al final va a ser el promedio de lo que tengan medido cada uno de ellos y luego se va a transmitir a través de la red a otras instancias, a otros agentes, hasta que llega esa información de lo que opinaron todos hasta al sensor final, que es el que va a transmitir a la estación de tierra. Eso, pues después se empezó a modelar a través de grafos, esa interacción, esa comunicación a través de grafos, que enseguida vamos a ver. Antes de eso, bueno, pues resaltar que esto del estudio de sistemas multiagente, donde los agentes los vamos a definir con ciertas características, por ejemplo, que tiene autonomía, es decir, que puede tomar decisiones por él mismo, tiene capacidades de percepción, puede determinar lo que está pasando en su entorno, tiene sensores de alguna manera que le permiten eso, tiene comunicación, es capaz de enviar información a otros agentes
y tiene cierto cómputo a bordo, ¿sí? Puede hacer cálculos simples en el mismo, eso le vamos a llamar agente, y pues ejemplos de ello pueden ser robots, las cámaras que ahora les llamamos inteligentes, que tienen cierta conectividad a través de Internet y que cumplen con estas propiedades, simplemente también un trozo, un pedazo de software, una función de software que tiene estas capacidades de enviar información, comunicarse, tomar decisiones localmente. Eso sería un agente. Y bueno, pues para estudiar esto, pues podemos considerar que es algo multidisciplinario y que se puede estudiar desde las ciencias de la computación, desde las ciencias sociales, desde la ingeniería de control, en la cual estoy yo más involucrado, y en la ingeniería de software. Entonces yo me involucro más en esta parte, ingeniería de control o teoría de control. Luego, pues un sistema de múltiples agentes es aquel que tiene un objetivo global, pero que el objetivo global solo se conoce por algunos de los agentes, ¿sí? Por ejemplo, en la parvada de aves, quizás solo una porción de los pajaritos sabe dónde hay comida, y entonces esos van a ser los líderes que van a mover a la parvada hacia ese punto, pero todos los demás se van a mover porque los demás están jalándolos hacia allí, esos líderes, y bueno, pues los que están hasta atrás, pues ni se enteran a dónde van, pero al final el objetivo es llegar a un punto donde hay comida, y entonces los demás siguen en cadenita, digamos, a los que van adelante y logran ese objetivo sin que todos tengan el objetivo firmemente pensado o decidido. Luego hay interacciones locales, que es tomar decisiones solo con información de una porción de los agentes. Ahorita va a quedar más claro eso después. Vamos a tener robustez, es decir, si alguno de los agentes falla, el objetivo global no se ve comprometido, ¿sí? Podemos quitar agentes y los que quedan se reorganizan de tal manera que siguen manteniendo ese objetivo global que hay que lograr. Y es escalable. Podemos introducir en la red, en el equipo de los agentes, a muchos más, y los cálculos, como se realizan a través de decisiones locales, para cada uno de ellos no se ve incrementado el cómputo que tiene que realizar, debido a que son interacciones locales. Entonces, esas son las características principales de un sistema multiagente. Por ejemplo, una posibilidad es que tenemos aquí 4 agentes que vamos a pensar que son satélites, ¿sí? Estas que parecen como camaritas, son satélites, que inician con una orientación arbitraria, ¿sí? Tenemos 5 ahí, 5 satélites, y la única tarea, la tarea global que se quiere lograr es que todos lleguen a la orientación común, a una orientación común que no necesariamente está predeterminada para todos, sino que se tienen que poner de acuerdo y llegar a una orientación en la que todos vean hacia donde mismo, pero no necesariamente esa orientación está predeterminada. Estas flechitas indican que hay interacción entre ellos. Por ejemplo, este de en medio solo tiene comunicación con 2, el de la izquierda de arriba, el de la derecha de abajo. No tiene comunicación con este de la izquierda de abajo. Sin embargo, esta red tiene ciertas propiedades que enseguida vamos a ver que nos van a permitir llegar a esta condición final, ¿sí? Se van a poner de acuerdo y van a lograr tener una orientación común, y a eso le llamamos consenso, ¿sí? Consenso es que el grupo de agentes alcancen un acuerdo en alguna cantidad de interés, por ejemplo, orientación. Acá en este videíto de la derecha abajo, que estoy ejecutando, muestro una serie de agentes que viven en 2 dimensiones, coordenadas XY, posiciones en ese plano, y inician en condiciones iniciales arbitrarias, ahí distribuidos en ese plano. Van a llegar a un acuerdo de tal manera que van a llegar al mismo punto común, ¿sí? Se van a mover llegando a un punto común que no está predefinido. O sea, no es que yo esté moviendo a cada uno de los puntos a un objetivo específico predeterminado, sino que debido a la interacción y a las condiciones iniciales con las que parten estos sistemas,
llega a definirse la condición final, la condición de consenso. El valor de consenso es función de las condiciones iniciales y de cómo se van moviendo en cada instante de tiempo. Ahí vemos cómo llegan al final a un valor común, todos llegaron a ese punto. Y este tipo de problemas, bueno, pues los llevamos después a robots, a trabajarlos con robots. La siguiente, ¿por qué no se pasa? Ok. Eso de la interacción, de quién se comunica con quién, eso sí lo vamos a tener definido y lo vamos a modelar a través de un grafo. Vamos a llamar algo que le vamos a definir como protocolo de consenso, que a eso le llamamos definir entradas de control, porque vamos a considerar que los agentes van a ser sistemas dinámicos, modelados a través de ecuaciones diferenciales o ecuaciones a diferencias, si eso está en tiempo discreto. Y la tarea es encontrar entradas de control de esos sistemas dinámicos individuales para que el sistema completo alcance consenso. Es lo que quisiéramos y por eso le llamamos protocolo de consenso. Unas leyes de control que nos permiten generar entradas, movimientos, si lo queremos ver así, de los agentes para que alcancen un consenso, un valor de acuerdo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo modelamos la comunicación? Pues lo hacemos a través de grafos, ¿sí? Vamos a tener un grafo con un cierto número de vértices, un conjunto de vértices, B1 hasta Bn, y un cierto número de aristas, ¿sí? El producto de los nodos, un subconjunto del producto cartesiano de los nodos, es el máximo que tendríamos, pues es todos conectados con todos. Y también pues vamos a tener modelos de grafos que pueden ser centralizados o distribuidos. El centralizado, pues su nombre lo indica, hay uno que se comunica con todos. El problema de eso es que si este nodo central falla, pues ahora sí el sistema completo va a dejar de funcionar. Y entonces no cumplimos con las propiedades de los sistemas multiagentes de las que hablábamos antes, porque si esto no es robusto a fallas. Si el central falla, pues ya se perdió. Sin embargo, en el distribuido, como hay conectividad, mayor conectividad, y no se depende de un nodo central, puede quitarse uno, puede fallar y todos los demás tienen que adaptarse, cambiar su conectividad, por supuesto, y todo seguirá funcionando. Entonces, el modelo distribuido es lo que se pretende usar todo el tiempo y con ciertas propiedades de conectividad que ahorita vamos a ver para lograr los problemas de consenso, poder resolver los problemas de consenso. Pero en estos grafos, bueno, pues va a haber dos diferentes tipos de grafos. Grafos que les vamos a llamar no dirigidos y grafos dirigidos. Los grafos no dirigidos son aquellos donde las aristas tienen comunicación en ambos sentidos entre los diferentes agentes. Como en este caso, este grafo G1 tiene el robot 1, aquí ya vamos a ver el agente como un robotito, se comunica tanto con el agente 2 como el 3 y también recibe información de ellos, ¿sí? Y cada uno tiene dos vecinos, cada uno de estos tiene dos vecinos y eso se va a poder modelar también a través de álgebra lineal, a través de matrices, y es ahí donde empezamos a hablar de teoría de consenso y teoría de grafos, teoría algebraica de grafos, donde podemos representar este grafo que tiene propiedades de ser un grafo conectado, porque cada uno de los agentes puede comunicarse con todos los demás de la red, no necesariamente de forma directa, sino que a través de un camino que los puede conectar, ¿sí? Y a eso le llamamos un grafo conectado. Y en una matriz, que vamos a llamar matriz laplaciana, que tiene el tamaño del número de agentes que tenemos en la red, pues podemos representarla para este grafo de esta manera. En la matriz diagonal tenemos cuántos agentes, vecinos tiene cada uno de ellos, pues cada uno tiene 2, por eso tenemos aquí en la diagonal 2, y la información que le llega, por ejemplo, la primera columna representaría al agente 1, tiene 2 vecinos y le llega información tanto del agente 2 como del agente 3, y ponemos
menos unos, simplemente si hay comunicación, menos unos. Aquí no estamos hablando de grafos con pesos en las aristas. Si aquí manejáramos algún peso de las aristas, por ejemplo, que nos dice si la comunicación nada más existe o no existe, sino que existe pero con cierta calidad, digamos, pues entonces aquí tendríamos valores distintos en la matriz, pero aquí solamente hay conexión o no hay conexión, entonces manejamos el -1 cuando tenemos conexión hacia la gente que nos estamos refiriendo. Acá en los grafos dirigidos, pues hacemos lo mismo, podemos representarlo con una matriz laplaciana, pero que tiene ahora diferencias, nos representa también en la diagonal, cuántos vecinos le llega información a ese agente. Por ejemplo, el agente 1 en realidad se comunica, él envía información con el 2 y con el 3, pero no le llega información. Por lo tanto, la primer fila y el primer elemento tienen ceros, porque ese agente 1 solo envía información, no recibe información de los demás. Y así podemos formular esa matriz, y estas matrices tienen una forma en particular y tienen un espectro particular que cumple con estas propiedades. Si vemos que calculamos los valores propios de estas matrices, cumplen con que uno de sus valores propios es nulo y todos los demás son positivos, ¿sí? Y bueno, pues eso nos va a servir para luego determinar qué sucede y cuándo podemos lograr consenso o no. Estas características de que sea un grafo conectado o que tenga un grafo con árbol de expansión son condiciones suficientes y necesarias para lograr consenso. Por ejemplo, en el grafo de expansión, este robot 1 se comunica con los demás. Si hubiera un nodo aislado, uno que no pudiera comunicarse con los demás, pues entonces ese no va a lograr consenso porque ese está independiente de todos los demás y no puede tomar información y modificar su comportamiento porque está desconectado de los demás. En este caso, puede el 1 enviar información, la matriz laplaciana nos manifiesta que sus valores propios tienen estas propiedades, y como siempre tenemos un valor propio nulo, bueno, va a suceder que pues vamos a tener un espacio nulo para estas matrices. Y ahorita veremos el efecto de eso en lo que es expresar de forma matricial a los sistemas. Viéndolos de forma individual, vamos a considerar que cada agente está modelado como un sistema de primer orden, como está aquí en esta ecuación. Tenemos x punto igual a u, donde la u es una entrada de control que vamos a definir de tal manera que se cumpla el objetivo de consenso que queremos. Y vamos a definir lo que llamaremos error de consenso, que va a ser esta sumatoria de posiciones relativas de los agentes, ¿sí? O del estado relativo de los agentes, xy menos xj, y eso lo vamos a hacer para el agente y lo vamos a hacer con respecto a todos los demás vecinos con los que esté conectado, ¿sí? Con los que le envíen información a ese agente y. Y con esto formamos un error, y al final este error lo vamos a poder retroalimentar como una entrada de control. De hecho, la U la vamos a definir de forma proporcional. Esta K va a ser un escalar que nos va a dar un factor de qué tan rápido queremos que converja el sistema a su punto de equilibrio, proporcional al error. Y ese error va a ser 0. ¿Cuándo va a ser 0 este error? ¿No? El consenso lo podemos ver analizando este error y viendo para qué condiciones este error es nulo. Bueno, pues este error va a ser nulo pues cuando xy sea igual a xj, y eso para todos los vecinos que tenga conectado cada uno de los agentes. Por lo tanto, si este error es nulo, pues la entrada de control también se va a hacer 0 cuando los agentes llegaron a tener condiciones donde todos sus estados sean iguales. Esto lo podemos ver de esa forma individual, con un control individual
para cada uno de los agentes, y es por eso que aquí en la simulación que les presentaba antes, pues los agentes desde condiciones iniciales arbitrarias llegan a ese punto en común y este error se anula. Cuando esto pasa, cuando ya están llegando aquí, pues las velocidades de hecho son proporcionales a estas gráficas que vemos, que son los errores. Estos son los errores. Este error que estoy poniendo aquí es el error entre agentes relativos y se hace 0 cuando llegaron a la posición común, llegaron a consenso. En esta publicación que trabajamos aquí, además de trabajar con este tipo de dinámicas de primer orden, propusimos que la ganancia K, que aquí la puse fija, sea una ganancia que se adapta con el tiempo de tal manera que la convergencia del sistema ya no es asintótica hacia el 0, hacia el error nulo, sino que es en tiempo predefinido, que de hecho ahorita sería en 4 segundos el tiempo que le pusimos a esta simulación. Le predeterminamos a través de una ganancia adecuada, el tiempo de convergencia de este sistema. Es decir, queremos que las partículas en el plano lleguen en 4 segundos al valor de consenso. Y es lo que trabajamos aquí en este trabajo, en esta publicación. Y eso lo hicimos para sistemas no solamente de primer orden, sino cadenas de integradores de alto orden. Entonces, bueno, ahí está parte de ese trabajo. Si vemos las ecuaciones individuales que les mostraba, pero ahora expresadas de forma matricial, con toda la dinámica de todos los agentes juntas, sería esto, x punto igual a u, pero donde x es la dinámica, el estado de todos los agentes. Lo concatenamos ahí en un vector, todos los estados de esos agentes, y tenemos este vector x en negrita. El error que veíamos de la ecuación de la sumatoria también lo podemos expresar como un vector de esta manera y tenerlo todos los errores de consenso en un vector en negrita, y resulta que ese error, esa sumatoria que teníamos antes, se puede expresar en términos de la matriz laplaciana que veíamos antes, que modela la conectividad del grafo de comunicación que hay entre los agentes, menos L por X, menos el laplaciano por el vector de estados, nos da el vector de error de consenso, y de ahí podemos extraer el error de consenso para cada uno de los agentes. Y la entrada de control vista como el vector completo para cada uno de los agentes se puede escribir de forma matricial como aparece aquí. K, la ganancia de control, que vamos a suponer que es igual para todos los agentes por el vector de error de consenso, que sería igual a menos K por L por X. Y de aquí, pues tenemos una dinámica en lazos cerrados, y esta U la ponemos en la dinámica que teníamos de inicio para todo el sistema, pues nos queda que X punto es igual a menos K por L por X. Y eso es el sistema retroalimentado. Y aquí les hago el comercial. Yo doy un curso de Control 1 regularmente en la maestría de computación, donde pues analizamos el diseño de leyes de control, de entradas para generar dinámicas deseadas en los sistemas retroalimentados. Como verán, el sistema original aquí, x punto igual a u, pues lo convertimos en una dinámica en lazo cerrado de este tipo, que tiene ya ciertas propiedades, pero si la U es diferente, pues entonces conseguimos que esa dinámica tenga otras propiedades distintas. Y bueno, pues en ese curso analizamos diseños para sistemas lineales de inicio, luego trabajamos en sistemas no lineales que tienen diferentes puntos de equilibrio, ¿sí? En este caso, este sistema, pues queremos analizar el equilibrio, que sería este conjunto S, en el cual, ¿para qué valores del vector de estado X la derivada se anula? Bueno, pues entonces, en este caso, este sistema no tiene un único punto de equilibrio, sino que tiene toda una serie de puntos de equilibrio en los cuales depende de las propiedades de esta matriz. Ya habíamos dicho que esa matriz tiene un valor propio nulo, por lo tanto tiene un espacio nulo. Hay valores de X que se mapean a 0, por lo tanto hacen que X punto sea 0. Y esos valores de equilibrio resulta que son lo que llamamos valor de consenso.
Y para grafos conectados, para grafos que tienen la propiedad de ser conectados, ese punto de equilibrio es el promedio de las condiciones iniciales del sistema. Si nosotros sumamos las condiciones iniciales, las dividimos por el número de agentes que hay, ese valor va a ser al que va a converger el sistema. Entonces, yo les decía en esta simulación, el valor final no lo defino yo, lo definen en realidad las condiciones de las cuales parten estas partículas y se mueven a ese punto que es el promedio de las condiciones iniciales. Y eso viene, pues, de la teoría de encontrar el punto de equilibrio de este sistema, que esta matriz laplaciana tiene esas propiedades de tener ese espacio nulo, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentarios? ¿Todo bien? Si alguien tiene alguna pregunta, con confianza, si no me sigo. No, está bien, doctor. Ok. Vale. Eso fue un poquito de introducción de lo que es la teoría de consenso, con algunas ecuaciones ahí para que se den una idea de dónde viene un poquito las dinámicas que estamos manejando. Los sistemas, aquí lo puse un sistema sencillo, integradores simples, pero bueno, podemos manejar sistemas complicados, sistemas no lineales más complicados, pero en robótica hemos tratado, para llevar estos resultados, esta teoría a aplicaciones de robótica, tratamos de hacerlo de la forma más sencilla y tratamos de que los modelos de los robots que estamos manejando sean similares a esos sistemas sencillos como es el integrador simple. Entonces, bueno, pues algunos resultados, algunas aplicaciones que hemos hecho ya hacia robótica aquí encima con los estudiantes es control de drones. O sea, ¿qué pasa si esos agentes, en lugar de ser esos sistemas de integradores simples, son drones? Sin embargo, pues el dron ya físicamente, si la tarea es llevarlos a un punto en común, a un punto de consenso, pues se van a chocar y se van a destruir ahí. Entonces, la idea es más bien que logren formaciones. Entonces, atacamos el problema de formación, de lograr una figura geométrica predeterminada a partir de esta teoría de consenso, a partir de llevar a un punto en común a una serie de sistemas. Pero esos sistemas van a ser virtuales. Hagan de cuenta que tenemos aquí en esta figurita tres drones. A cada dron le vamos a pegar como un bracito, que es una barra fija, y el extremo de la barra es la que vamos a querer llevar a consenso, ¿sí? Entonces, estos vectores que determinan la dirección de esta barra, nosotros los predeterminamos de acuerdo a la formación geométrica que se quiere lograr. Entonces, por ejemplo, a este agente 1 le ponemos la barrita aquí para abajo, al agente 2 le ponemos la barrita en diagonal, al agente 3 le ponemos la barrita en diagonal, de tal manera que si controlamos a los puntos extremos de la barrita, que no va a existir físicamente, pero la estamos matemáticamente representando como vectores de desplazamiento, si llevamos a estos puntos a un único punto, logramos esta formación en triángulo que se ve acá en la parte inferior, ¿sí? Y entonces los robots van a formar ese triángulo y se van a poder mover desde condiciones iniciales arbitrarias hasta lograr esta formación en triángulo, ¿va? A través de llevar un punto virtual a consenso. Sin embargo, los drones, bueno, pues no son sistemas sencillos, son sistemas de alto orden, de hecho tienen 12 ecuaciones de estado. Sin embargo, si solamente nos preocupamos por la posición tridimensional, ¿sí? Su posición en X, Y, Z, y suponemos que tenemos un controlador de velocidad para ese sistema, lo podemos ver como si fuera una partícula que se mueve en 3D y que la orientación la mantenemos fija, no nos preocupamos de la orientación. Aquí hay una simplificación fuerte, sin embargo, bueno, pues para ciertas condiciones de movimientos no de alta velocidad, moviéndose a velocidades relativamente bajas, este modelo de movimiento, que de hecho es simplificar el modelo en cada coordenada a un integrador simple,
un sistema de primer orden donde la posición, la derivada de la posición, pues es directamente la velocidad de entrada en cada eje, en cada una de las coordenadas X, Y, Z. Bueno, pues así lo hemos trabajado bajo esa simplificación. Y entonces el modelo dinámico del sistema que manejábamos antes, pues es este mismo para el dron, bajo esta simplificación seria, digamos, que hacemos, porque en realidad este sistema ya es mucho más complejo. Pero los robots, los drones que tenemos ahí físicamente en nuestro laboratorio, pueden conocer ahí el laboratorio de robótica, es el D503, si no me equivoco. Pueden pasar ahí, bueno, ahí tenemos 5 o 6 de estos drones. Una gran ventaja de esos que tenemos es que tienen un controlador de velocidad ya integrado. Es decir, solamente les podemos mandar vía red inalámbrica, vía Wi-Fi, un comando de velocidad en X y se mueve el dron hacia adelante. ¿Sí? En Y se mueve lateral, en Z se mueve arriba y abajo. Y entonces podemos considerar que tenemos disponible este modelo para cada coordenada. Y entonces manejamos el consenso de esa manera. Y bueno, pues para evitar que al moverse desde una condición inicial arbitraria a una formación final deseada, para evitar que se choquen, integramos una tarea de evasión de obstáculos utilizando algunas propiedades, aquí no voy a entrar mucho en detalle, propiedades de operadores de espacios nulos para, pues por ejemplo, si aquí representamos este punto azul, sería un dron moviéndose en el plano, un obstáculo que sería este círculo gris, hay un radio de seguridad del obstáculo que no queremos que el dron entre ahí, pero tiene el objetivo de llegar a este punto. Entonces el objetivo lo está jalando hacia el obstáculo y podría colisionar eventualmente. Bueno, pues utilizando proyectores de espacios nulos de jacobianos de las tareas que están involucradas aquí, que es llevar al dron a esta posición objetivo y evadir el obstáculo, bueno, pues en lugar de moverse en esta dirección, al final se va a componer la ley de control de movimiento para generar este Q-punto, esta velocidad de desplazamiento que le permite moverse a lo largo de la periferia de esta circunferencia, evadir el obstáculo y al final, ya que evadió el obstáculo, entonces sí se mueve hacia el objetivo. Entonces aquí hay una tarea primaria, una tarea que tiene mayor prioridad que el llegar al objetivo, que es no chocar. ¿Sí? La prioridad es no chocar y al mismo tiempo el dron está considerando que debe de ir hacia este objetivo. Entonces las dos tareas están trabajando simultáneamente y estos bajo un esquema de control jerárquico que se le llama. Y bueno, les voy a mostrar primero en este contexto de robótica, pues regularmente hacemos primero simulaciones, porque si nos vamos a hacer experimentos directamente sobre los sistemas, pues algo puede fallar, salir mal y dañamos un dron, ya dañamos un robot y no es deseable. Entonces, primero probamos todo en simulación, ya que estamos convencidos de que funciona ahí todo, pues nos vamos a la vida real. Entonces, supónganse que tenemos 7 drones. Aquí están dibujados estos 7 drones y queremos que los drones lleguen a esta formación desde una configuración inicial arbitraria. Queremos que formen esta estructura así como de diamante, un pentágono aquí en medio, uno arriba y otro abajo. Entonces, en el simulador probamos incluso poner obstáculos, ¿sí? Ponemos estas columnas que se verán aquí, son obstáculos que los robots son capaces de detectar y entonces hacer la acción de evasión dirigiéndose hacia la formación deseada. En este video se van a mostrar 3 tomas distintas del movimiento de los drones, una toma arbitraria, una toma superior y una toma lateral. Después de un tiempo, utilizando el controlador que les decía que tiene convergencia en tiempo predefinido, no asintótica, logran llegar a la formación evadiéndose. Por ejemplo, aquí hay una posible colisión entre ellos, se acercan mucho, se detecta uno al otro y realizan una acción de evasión para no colisionar. Después continúan su movimiento hacia la formación deseada. Recordando que el punto común en el cual se forman no está predefinido, sino que depende de dónde iniciaron
los diferentes drones. Aquí en 4 segundos llegaron a la formación deseada, como verán aquí están en pentágono, uno arriba y otro abajo, y logran la formación. Aquí se ve más claramente el pentágono, y realizaron evasión y continuaron su movimiento hacia lograr la formación final, ¿va? Luego, bueno, ahora sí, ya convencidos de que funcionaba en la simulación, hacemos experimentos donde con 3 drones, tenemos 3 drones que tienen que llegar a una formación triangular, inician desde esta posición arbitraria y tienen que formarse acá un triángulo en la parte de adelante. Ahí ya empiezan a moverse y en un cierto tiempo tienen que alcanzar esa configuración de formación en triángulo, ¿va? Aquí están ya llegando prácticamente, y cuando llegan pues ya se detienen y se bajan, ahí bajamos los drones. Ahora, si hay un obstáculo, bueno, pues esto lo hicimos ahí en el laboratorio de robótica, pusimos las posiciones. ¿De dónde sabemos las posiciones de los drones? Bueno, pues hay un sistema de captura de movimiento en el laboratorio. Estos tripiés que se alcanzan a ver acá en el video, es una serie de cámaras que se tienen ahí alrededor, que con unos marcadores que se montan sobre los drones nos permiten estimar de forma milimétrica la posición respecto a un marco de referencia que está aquí marcado por este punto en el piso, y con eso sabemos las posiciones y podemos calcular la posición relativa, que es lo único que requiere en realidad el algoritmo de control para definir el movimiento. Aquí tenemos un obstáculo que es esta columna, que también tiene unos marcadores que les permiten a los drones saber dónde está el obstáculo. Este tiene que hacer evasión porque si continúa moviéndose como se movió cuando no vio obstáculo, iba a colisionar. Entonces se abre hacia la derecha y continúa su camino hacia posicionarse en la formación que le corresponde. Sin embargo, recuerden que la posición global de esta formación no está predeterminada, sino que depende de las posiciones iniciales en las que están los drones, ¿va? Bueno, eso es con drones, eso hicimos con drones. Aquí no hay, no hay alguien que dirija la formación hacia un objetivo en particular. No hay un líder que jale a la formación hacia una trayectoria. O sea, en este otro caso, que trabajamos con agentes móviles, con ruedas, sí va a haber un líder y ese líder es el único que va a conocer la trayectoria que debe de realizarse. Los otros dos, seguidor 1 y seguidor 2, simplemente debido a la conectividad y la información que reciben del líder, son capaces de comunicarse y de seguir a ese líder. Bueno, pues aquí simplemente aparecen unas ecuaciones porque el líder tiene una cierta entrada de control diferente a la de los seguidores. Aquí esta M y M punto corresponden a la trayectoria que se conoce, que el líder sí debe de conocer. Y los seguidores, vean que no hay información de la M, que es la trayectoria que debe de seguir el líder. Únicamente los seguidores tienen información de los vecinos, que uno de los vecinos es el líder. Entonces, de forma indirecta, esta información de M se transmite a los vecinos a través del movimiento del líder. Sin embargo, de forma explícita, los seguidores no tienen conocimiento de la trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, pues igual, primero lo simulamos con 10 agentes. Por aquí empiezan a moverse. Este que está en la punta actúa como líder. Hay unos obstáculos por ahí distribuidos en el entorno. Bajo la misma estrategia de evasión de obstáculos, deben empezar a evadirse a esos obstáculos, y si hay colisión, tratan de, al inicio al menos, cuando tienen que llegar a la formación, pueden colisionar entre ellos, pero se evita con el algoritmo mismo de evasión de obstáculos. Ahí se están moviendo. El líder, que va en la punta, es el único que tiene una trayectoria circular predefinida que debe de seguir. También el mismo líder tiene que hacer evasión cuando se requiera de obstáculos o de sus compañeros. Ahí evaden, el líder sigue su camino, los otros lidian con los obstáculos y luego regresan a la formación triangular que predeterminamos a través de los vectores de desplazamiento. Y bueno, pues eso luego lo implementamos también en el laboratorio
usando también el sistema de captura de movimiento para poder tener la posición, las posiciones relativas entre los agentes. Que está, que el rojito que va adelante es el líder y los otros dos son seguidores que deben de mantener una estructura en triángulo relativa todo el tiempo. Y si hay un obstáculo, le voy a adelantar, acá va a aparecer un obstáculo que es este bote de basura por aquí, donde uno de los agentes seguidores lo detecta y entonces se mueve para hacer la evasión y eso hace que los otros también reaccionen para evitar colisionar con el que se está moviendo. Y el líder después regresa a la trayectoria circular que tiene que seguir, que es el único que la conoce, y los otros dos se mantienen siguiéndolo de forma relativa, de acuerdo a la conectividad con la que se tiene. Y bueno, pues este es el resultado de una tesis de maestría de Bernardo Martínez, que por ahí publicamos en alguna revista. Y pues algunas cosas que más recientemente y que no están terminadas, que estamos abordando, es hacer esa misma tarea de lograr formaciones, pero sin tener que censar las posiciones, sin depender de las posiciones, sino que de sensores a bordo de los drones, en particular de cámaras, usando imágenes. ¿Sí? Entonces aquí estoy ejecutando un video donde 3 drones se simula que están viendo hacia una ciudad. El escenario es esta foto que está observando. Cada uno de los drones tiene una cámara observando hacia el piso y entonces toma fotos como las que están aquí arriba y podemos determinar puntos en común. Por ejemplo, esto hay una cancha de fútbol por aquí que parcialmente, no, la cancha no se aprecia en la imagen de la izquierda, pero por ejemplo, este edificio que está por aquí se ve con otra orientación, pero se observa del lado derecho también. Otro dron lo ve desde otro punto de vista, pero podemos a través de algoritmos de visión por computadora determinar puntos comunes entre ambas imágenes. Bueno, pues a partir de esos puntos en común se puede formular leyes de control en velocidad para los drones de tal manera que inicien arbitrariamente y logren una formación, por ejemplo, en triángulo, como lo hicieron aquí al final. Bueno, más bien pasaron de triángulo a una formación en línea. Y luego hay otro video enseguida donde inician arbitrariamente y logran una formación en triángulo, utilizando únicamente la información de las imágenes, de las cámaras. Aquí no hay posición que intervenga, sino solamente lo que observan los agentes es con lo que se determinan las velocidades de movimiento de los drones. ¿Va? Esto lo está trabajando un estudiante de doctorado, Edgar Chávez, que inició apenas este año. Desde la tesis de maestría ya formuló un algoritmo en estos términos y bueno, se tiene una implementación parcial en simulaciones y se trabajará después en los drones reales. Otro planteamiento que últimamente, en los últimos años, se ha abordado, o sea, lo de control de sistemas multiagentes tiene unos 30 años que se ha trabajado, que la gente lo ha abordado desde este punto de vista que les platico de teoría de consenso, y utilizando posiciones tiene 30 años, pero utilizando otra información, por ejemplo, de ángulos, orientación únicamente, se ha abordado desde hace unos 10 años. Este control se llama basado en bearings o orientaciones, donde los agentes ahora ya no es una posición relativa que deban de cumplir, sino que una orientación relativa con respecto a sus vecinos, ¿sí? Unos ángulos relativos. Por ejemplo, si son 4 agentes, queremos que se formen un cuadrito, bueno, pues determino que haya 90 grados relativos uno con respecto de otro. Sin embargo, esto impone limitantes de que puede ser que esa misma restricción de ángulos se cumpla con formaciones en posición diferentes. Si yo quería que formaran un cuadro, con esas restricciones angulares no es suficiente para formar el triángulo, porque un rectángulo también me da las mismas restricciones angulares, pero es otra forma geométrica. Entonces, hay teoría que se llama teoría de rigidez que define que debe de haber ciertas aristas en la conectividad del grafo para lograr las formaciones que se desean de forma rígida y que no cambien a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si se le agrega esta arista cruzada al cuadrito, pues ahora hay ángulos relativos entre más agentes
tengo más restricciones angulares y esas se pueden mantener de manera rígida. Si se mueve toda la formación, se movería con los mismos ángulos. Sin embargo, lo que sí sucede es que se puede escalar. Los mismos ángulos se pueden determinar si esto es más grande o más pequeño. Entonces, bueno, pues el control de formaciones en bearings se está trabajando recientemente. Tiene sus bondades porque los ángulos se pueden medir de una forma más sencilla a través de visión por computadora que posiciones. Las posiciones, pues es más difícil estimarlas de forma relativa entre agentes, pero los ángulos es más fácil. Sin embargo, impone restricciones adicionales en la conectividad de los grafos. Y bueno, pues en la tesis de David Ramírez, que terminó en diciembre, implementamos a través de un control de formación basado en bearings una serie de 5 agentes que se ven por aquí. 2 de ellos son líderes, los 2 de adelante van a guiar a los de atrás, a los 3 seguidores, de tal manera que puedan cruzar por una ventana, teniendo que escalarse, ¿sí? Porque se forman aquí con una cierta escala, un cierto tamaño, pero si quisieran cruzar con ese tamaño la ventana, no lo lograrían, chocarían con la pared, pero bueno, pues los 2 líderes se adaptan al entorno de tal manera que la formación se hace más pequeña y pueden cruzar la ventana y meterse en grupo a esa habitación. Y, por ejemplo, aquí les muestro la implementación que, bueno, parcialmente se hizo una implementación en experimentos, pero no se terminó por completo porque no teníamos tantos drones disponibles en ese momento, nos fallaban las baterías, que ya se nos echaron a perder algunas, ya afortunadamente pudimos adquirir nuevas, pero no teníamos 5 disponibles, entonces eso solo se logró en simulación. Aquí estos 2 líderes ya se hicieron más juntos, ya se acercaron más de tal manera que pueden cruzar la ventana, y los de atrás, los seguidores, también reaccionaron de tal forma que se hizo más chiquita la formación para cruzar la ventana y meterse a la habitación. Solamente los agentes de atrás, los 3 de atrás, tienen información de ángulos relativos con respecto a los que ven hacia adelante, ¿sí? Es la información con la que cuentan. ¿Con qué ángulos se ven los de adelante que están observándose? Y finalmente, algo que también hemos abordado en colaboración con Rafael Murrieta, que está por ahí, con la estudiante Mónica Rodríguez, pues un problema donde el grupo de agentes se tiene que adaptar de una manera más natural a un entorno, como lo haríamos nosotros, por ejemplo, los seres humanos, caminando por un entorno donde hay un camino que sí nos va guiando por donde hay que ir, pero pues, por ejemplo, este grupo de personas, los de atrás, pues tienen idea de dónde van porque hay un camino, pero si no lo tuvieran, incluso siguiendo a sus vecinos que están adelante, ¿sí? A sus inmediatos de delante, pueden formar una cadenita, y si los de adelante evaden algún obstáculo, bueno, pues los de atrás también reaccionan en ese sentido y logran una tarea como la que se muestra en este video de abajo, donde hay un líder, que está coloreado aquí en color distinto. Ese sabe que tiene que ir a este destino, todos los demás no, y además no saben que hay una pared aquí que les obstruye, que tienen que formarse un poquito como en fila india para entrar por ahí, y lo hacen a través de estos algoritmos que se adaptan al entorno. A estos algoritmos se les llama de flocking, donde además esta estudiante Mónica Rodríguez propuso un problema donde el líder planifica cómo moverse hacia el destino, pero los demás también deciden a quién deben de seguir. Van tomando decisiones de a cuál de sus vecinos deben de seguir, de tal manera que pudieron aquí en este espacio estrecho pasar por él. Ya que pasaron y tienen más espacio, entonces se expanden y tratan de formar unas distancias que se le imponen a la formación, de mantener una cierta distancia relativa entre cada uno de los agentes, pero que si esa distancia se mantuviera, pues no podrían caber por este pasaje estrecho, entonces tienen que decidir cómo moverse, cómo estrecharse, y después de forma automática se expanden cuando ya llegan a tener un espacio mayor.
Bueno, pues ese es el tipo de cosas que hemos estado trabajando, basados un poco en esta teoría de inicio que les describí. Y bueno, pues aquí hay muchos problemas también, incluso de implementación, pero también desde el punto de vista teórico, el plantear algoritmos que converjan en un cierto tiempo, por ejemplo, para estos tipos de sistemas multiagentes, es algo que está trabajándose muy fuertemente en la comunidad. Los asiáticos tienen bastante trabajo en convergencia en tiempo fijo, predefinido, para sistemas multiagente. Y bueno, pues ahí tenemos también algunas ideas que son más teóricas que se pueden abordar. Si alguien estuviera interesado en platicar más y ya tener más detalles de cómo se trabaja este tipo de aspectos, pues pueden contactarme, ahí está mi correo electrónico, pueden ver algo más de detalles en las publicaciones que tengo ahí en mi página de internet. Y pues yo bienvenido, quisiera también conocer algo más de estos temas. Y por ahorita, si alguien tiene preguntas específicas de lo que les platiqué, pues adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Héctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Héctor? ¿Sí nos escucha, doctor? Sí, sí, adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor Nacho. Héctor, muchas gracias por la presentación. De nada, Nacho. En el proceso de ponerse de acuerdo todos los drones o cualquier artilugio robótico, hay un tiempo de procesamiento de la información, es decir, hay un retardo entre la información que percibiste y la reacción que tienes. ¿Esto es relevante para los robots que ustedes manejan? ¿O es en una escala es una escala que todavía no afecta y nada más los hace moverse como en temblorina? ¿O habrá que en algún momento hacer teoría para que reaccionen a lo que vieron antes y de todos modos no chocan? ¿Cómo está ahí el efecto Exacto. retardo? Es un aspecto muy relevante. Desde el punto de vista teórico, hay gente que está dedicada a analizar sistemas multiagente con retardo porque existe, es una realidad que existe, tiene que comunicar información en cadenita, digamos, a través del grafo. Y mientras más grande sea el grafo, pues a uno que esté muy en el otro extremo de la conectividad del grafo le va a llegar información retrasada. Pues es un hecho que existe ese problema, pero el tipo de experimentos que nosotros hemos realizado no se ha visto problema porque han sido poco tiempo, porque tenemos el entorno un poco más controlado, pero hay teoría, sí, definitivamente es un problema y hay publicaciones, bastantes trabajos asociados al problema de retardos en los sistemas multiagentes que se dan por hecho. Nosotros hemos supuesto que son pequeños y entonces hemos podido implementar este tipo de cosas con pequeñas redes, con 3, 4 agentes, 10 agentes, pero sí es un hecho que es un aspecto que se está abordando y que desde el punto de vista teórico hay mucho ahí por analizar, sí, sí, sí. ¿Alguien tiene otra pregunta? Andrés. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por la plática. Doctor, ¿me escucha bien? Sí, dime. Tengo una pregunta respecto a la matriz que usted definía, la cual presentaba los grafos. Usted calculaba los valores propios. ¿Los valores propios tienen algún significado en cuanto a al consenso? O sea, ¿dicen algo respecto al consenso? ¿Alguna Sí, interpretación? sí, de hecho, sí. A ver, me voy a regresar un poco rápidamente. Si vemos el sistema enlace cerrado, si vemos el sistema dinámico enlace cerrado, que sería este sistema de x punto igual a menos k por L por x, el que la matriz L tenga un valor propio 0, pues significa que hay un espacio nulo y por lo tanto existen vectores X que se mapean a 0 y nos llevan a equilibrio. Y justamente los X que se mapean a 0 es cuando este vector X negrita tiene todas sus entradas iguales, ¿sí?
y ese vector de todas sus entradas iguales multiplicada por L, dadas las propiedades del espectro de esa matriz, resulta que eso es un punto de equilibrio. Y pues cualquier X que tenga sus entradas iguales resulta en derivadas nula, en equilibrio. Y entonces los sistemas se detienen ahí porque ya no tienen entrada. Entonces, sí, el valor propio nulo determina el espacio nulo X, que tiene que ver con que todas las entradas de este vector sean iguales y por lo tanto es llegar a consenso. Sí, respondo con eso. Gracias, sí, es que estaba pensando en los demás valores propios, por ejemplo, en la matriz que usted definió anteriormente, la que presentaba el grafo, la que describía los vecinos. Exacto. Sí, esa matriz, bueno, me parece, es que simétrica, entonces pensaba que tiene valores propios reales, todos son reales, entonces no sé si los demás valores propios dicen algo o representan algo, aparte del valor cero, pues que usted acaba de explicar. Sí, de hecho, los demás valores propios, al ser positivos y tener una retroalimentación con enlazo cerrado, logramos tener esta dinámica, me regresé mucho. Tenemos esta dinámica donde aparece este signo negativo que viene de la expresión del error. Tenemos una retroalimentación negativa que hace que en realidad los valores propios en lazo cerrado de este sistema, uno es 0, que representa al espacio nulo de todas las entradas de X igual, y los demás son negativos, de tal forma que la convergencia es asintótica hacia el punto de equilibrio donde las entradas de X todas son iguales. Es decir, dado que los valores reales de L son positivos, y porque tenemos aquí este negativo, al final de cuentas en lazo cerrado tenemos un valor propio 0 y todos los demás negativos, de tal manera que nos va a llevar asintóticamente al consenso. Relacionados a la velocidad de convergencia. Siempre hay consenso. Exacto, también esos valores propios, el más pequeño de ellos está relacionado a la convergencia, a la rapidez de convergencia. O sea, tenemos valores reales positivos, pero el más pequeño de los valores reales diferentes de 0 nos dice qué tan rápida es la convergencia a 0 de forma asintótica. Y como les decía, nosotros en este algoritmo, y además si además esta acá la hacemos con ciertas propiedades variantes en el tiempo, podemos lograr convergencia no asintótica, sino convergencia en tiempo finito. Es decir, ponerle una cuota al tiempo de convergencia. Es decir, queremos que converja antes de 10 segundos y eso se puede implementar diseñando ganancias adecuadas. La K, esta K que aparece aquí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos al doctor Héctor, nuevamente por su charla. Doctor. Doctor Rafael, tiene una pregunta. Sí. Una pregunta. Ves que todo esto es teoría de control clásico, ¿verdad? Pero ya ves que ahorita nos están invadiendo por todos lados el learning. ¿Hay trabajos relevantes que usen el learning para este tipo de aplicaciones, de formaciones o de consenso? ¿O no se sabe al respecto? Sí, pues lo más que están aplicando es aprendizaje por refuerzo, donde pues prueba y error, el sistema se va moviendo y va probando que a través de las recompensas del learning mejora la función de costo para lograr ese objetivo de llegar a la formación y entonces va aprendiendo de alguna manera en cada iteración cómo debería de moverse. Entonces, sí, a través de reinforcement learning hay varios trabajos recientes para lograr control de formaciones y evadir obstáculos también simultáneamente. Entonces, yo no los he abordado, pero sí, existen muchos trabajos también en ese sentido. Okay, muchas gracias, Héctor. De nada, pues muchas Bueno, gracias. Agradecemos al doctor Héctor. Muchas gracias, doctor Héctor, por su plática, muy interesante. Muchas gracias. Pues, espero verlos por ahí en septiembre, que ya esté de vuelta. Bien, doctor. Nos vemos pronto.
Y agradecemos a todos por su asistencia. Nos vemos la siguiente semana.